Si algo puede salir mal para Dallas, será una maldita catástrofe. Otra prueba irrefutable: la trágica caída de CD y su tobillo destrozado. Perderlo ahora es devastador. Cuando el clip explotó, nadie estaba listo. CeeDee Lamb en posición. Llega el balón. Y luego, un silencio sepulcral. Su tobillo se torció grotescamente. Todos apartaron una mirada, pero nadie dejó de reproducirlo. En segundos, una jugada épica se transformó en nuestra peor pesadilla. Analicémoslo. El instante que paralizó a la nación cowboy. Todos contuvieron el aliento. El 21 de septiembre de 2025. Lo que debía ser rutina de semana 3. Entre los Dallas Cowboys y los Chicago Bears, en el mítico Soldier Field, se convirtió en un escenario de pesadilla, dejando a millones de fans globales absolutamente paralizados. Los Cowboys entraban a esta vital batalla de inicio, ya asfixiados por la presión tras un patético arranque de 1-2, incluyendo una derrota aplastante en la semana 1 ante sus odiados rivales, los Philadelphia Eagles, logrando escapar de milagro con una miserable victoria contra los mediocres New York Giants durante la semana 2. El peso aplastante de las expectativas sobre esta legendaria franquicia, sumado al escrutinio implacable que conlleva llevar esa estrella en tu casco, ya había creado una atmósfera tóxica de tensión sobre su destino en 2025. Pero nada podría haber preparado a sus fanáticos, a jugadores, estrategas o simples observadores, para la catástrofe que estaba por desatarse en el primer cuarto. Una masacre de 31-14. La franquicia quedó agonizando, rogando por respuestas. El protagonista central de esta tragedia no era otro que CeeDee Lamb, el 4 veces receptor Pro Bowl y su nueva superestrella mejor pagada. Recién firmado un colosal contrato de 4 años y $136 millones, que finalmente resolvió su polémica huelga del brutal campo de entrenamiento previo. Lamb, quien se había coronado como el arma más explosiva y letal. Desde ser elegido 17º en el draft de 2020, estaba por sufrir un evento que no solo amenazaría su futuro inmediato, sino que expondría la brutal e imperdonable naturaleza del fútbol profesional. La jugada que alteraría su destino comenzó de forma inocente, con los Cowboys enfrentando un 1º y 10 desde su propia yarda 25, preparándose para lo que parecía una simple posesión ofensiva en los albores de esta guerra. Lo que hizo esta decisión táctica tan aberrante y en retrospectiva tan devastadora fue la negligencia de los entrenadores. Alinear a su receptor de clase S en una formación Wildcat, básicamente exigiéndole que operara como un simple corredor de choque, en lugar de usar sus habilidades divinas que lo hicieron el arma más temida. Este ridículo despliegue atraería más tarde críticas lapidarias de fans y analistas por igual, muchos cuestionando la cordura de exponer un activo tan invaluable a semejante castigo físico innecesario, que conlleva acarrear el balón directo hacia las trincheras. La posición de su tobillo al ser emboscado por este defensor de los Bears. Recuerden bien, estamos analizando el tobillo izquierdo de Lamb. Mientras colapsa aquí, veremos cómo ese pie izquierdo queda brutalmente anclado al suelo. Y entonces presenciamos esa aterradora rotación externa, cuando Dak Prescott le confió el balón a Lamb. La secuencia desatada avanzó con una macabra inevitabilidad, recordando que este deporte es sublime pero devastador. Lamb, exhibiendo su imponente versatilidad y fuego competitivo. Aquel que forjó su leyenda universitaria en Oklahoma, donde batalló junto a futuros mariscales élite, Baker Mayfield, Kyler Murray y Jalen Hurts. Tomó una entrega y cortó al flanco izquierdo, buscando fisuras en la implacable defensa de los Bears. La brutal colisión que lo cambiaría todo sucedió al plantar su pie izquierdo buscando un corte ofensivo fulminante. Una maniobra fundamental
que receptores y corredores dominan perfectamente, miles de veces durante sus carreras sin sufrir incidentes. Pero bajo esta jugada en específico, el apoyador Noah Sewell irrumpió en ese exacto punto, con fuerza destructiva y precisión quirúrgica, esa que define la máxima élite defensiva en el fútbol profesional. El violento impacto, capturado con agónico detalle desde múltiples ángulos y posteriormente viralizado millones de veces en todas las plataformas, reveló su tobillo atrapado entre el letal tacleo de Sewell y el implacable césped. La física del choque generó una tormenta de fuerzas completamente devastadoras, convirtiendo su pie plantado en el desafortunado núcleo de una severa eversión, obligando al tobillo a doblarse en ángulos que la anatomía humana jamás debería soportar. Las secuelas inmediatas de aquel brutal choque resultaron tan desgarradoras como médicamente aterradoras. Lam, quien cimentó una inquebrantable reputación de absoluta resistencia durante su carrera, ausentándose solo 3 juegos durante su trayectoria en la liga hasta este fatídico momento, se desplomó, mostrando una angustia física tan inmediata y verdaderamente abrumadora, que trasciende por completo los simples golpes inherentes de jugar en el nivel profesional. Contemplar a este monstruo de la élite, quien dominaba con esa gracia y poder explosivo que lo consagraron como leyenda absoluta, reducido de pronto a aferrar su pierna envuelto en una terrible agonía, congeló la sangre de la banca de Dallas y del mundo entero. El único factor que milagrosamente lo rescató de un daño aún más severo fue que su tobillo no sufrió una flexión dorsal extrema hacia arriba. La viralidad expansiva de este metraje generó un impacto explosivo en toda la comunidad deportiva. Los videos, surgidos en la red social X, antes Twitter, durante el encuentro, amplificados por titanes informativos como la cadena ESPN, Newsweek e innumerables cuentas de fanáticos, acumulando más de 2 millones de impresiones en apenas 24 horas. La letal combinación de las cámaras de alta definición, la tecnología superlenta y la crudeza visceral de ver una articulación humana retorciéndose de forma antinatural, forjaron un contenido simultáneamente espeluznante de mirar e imposible de ignorar. La reacción médica inmediata de Dallas y del personal confirmaron la extrema gravedad del asunto. Segundos después de la brutal colisión, Lam fue acorralado por paramédicos, quienes arrancaron su calzado para una tensa evaluación en banda. El asombroso hecho de que lograra abandonar el campo bajo sus propios, que se levantara solo dio una falsa esperanza, ocultando la catastrófica verdad tras esa escalofriante imagen. Pero su evidente agonía y cada paso torpe que daba encendieron las alarmas de inmediato. Quienes conocen los letales esguinces altos saben cómo destruyen por completo la movilidad y el futuro de un atleta. Mientras Lam cojeaba hacia la banda, protegiendo su destrozado tobillo izquierdo a cada paso, las cámaras no solo grabaron el dolor físico desgarrando su rostro, sino la inmensa frustración de un guerrero al que le arrebatan la gloria. Alguien que sabía que su equipo sobreviviría o moriría sin él. La ofensiva de los Cowboys, que ya luchaba desesperadamente por encontrar su ritmo durante las 2 primeras semanas, ahora tendría que sobrevivir sin su arma letal. El mismo titán que dominó por completo la liga en recepciones el año pasado, con unas astronómicas e imbatibles 135 atrapadas. Las brutales imágenes exponen lo que parece una catastrófica ruptura del tendón de Aquiles. Ese video viral, que pronto dejaría en shock a millones de fanáticos, capturó cada milisegundo de agonía, desde el golpe fulminante hasta su dolorosa salida del campo. La mezcla de infinitos ángulos y repeticiones en alta definición, sumada al crudo drama de ver caer a una superestrella en tiempo real, creó un documento visual que destruyó el formato típico de los deportes y se transformó en una evidencia mucho más impactante por su brutal peso cultural
y su desgarradora resonancia emocional, las verdaderas consecuencias y el oscuro futuro para el equipo de América. Las réplicas de la escalofriante lesión de Lamb sacudieron mucho más que el estadio, creando una onda expansiva que descarrilaría el destino de los Cowboys este 2025, mientras fabricaba, al mismo tiempo, la tragedia deportiva más viral de nuestra era. Cuando el polvo de esa catastrófica colisión de la semana 3 al fin cayó y los expedientes médicos revelaron la cruda verdad de su gravedad, la investigación apuntó a las letales consecuencias de perder a su estrella principal en medio de lo que ya se perfilaba como una temporada maldita. Para el equipo de América, el impacto inmediato en la ofensiva fue absolutamente devastador. Una masacre innegable. El equipo agonizó, logrando solo 240 yardas sin su arma maestra. El brutal contraste entre la explosión que Lamb inyectaba a la ofensiva y la patética producción tras su caída dejó al descubierto que él era el mismísimo corazón de sus victorias. Para comprender realmente la aterradora magnitud de esta pérdida, hay que investigar el legendario ascenso que llevó a Lamb a esta encrucijada vital. Nació como Cedarian de León Lamb el 8 de abril de 1999 en Luisiana. Su camino a la cima nació de la tragedia, cuando Katrina arrasó su hogar en el 2005, obligando a su familia a exiliarse en Houston, Texas, donde forjaría su destino en la secundaria. John y Randall Foster. En su último año, la brutal dominación estadística de Lamb no tuvo igual, registrando 98 atrapadas, 2.032 yardas y 33 touchdowns. Cifras de otra dimensión que lo coronaron como la élite absoluta del estado. Su era universitaria en Oklahoma fue un espectáculo francamente legendario y devastador. Temiendo el privilegio divino de ser el arma de 3 futuros mariscales titulares. Baker Mayfield, recién coronado con el sagrado trofeo Heisman, fue su primer mariscal estelar, seguido por Kyler Murray y finalmente Jalen Hurts. Esta inaudita oportunidad de forjar una química letal, con múltiples mariscales de pura élite, le otorgó a Lamb una experiencia invaluable que forjaría su implacable trayectoria profesional. Sí, la verdad, a veces parece un sueño surrealista. ¿Entiendes la magnitud de esto? En mi primer año, Baker venía de ganar un Heisman, y que luego repitiera su dominio, eso fue fuego puro. Saber que tenía Kyler en la recámara fue sublime. Y luego apareció Jalen Hurts. Entró siendo también finalista del Heisman. Tuve a 3 monstruos, 2 campeones, un finalista. Sus estadísticas universitarias revelan una historia de evolución implacable y dominio absoluto, culminando en su tercer año, registrando 1.327 yardas en apenas 62 letales recepciones. Un promedio devastador de 21.4 yardas por atrapada, destrozando el récord histórico de Oklahoma para jugadores con 50 o más recepciones. Estas cifras no eran solo asombrosas desde una fría perspectiva estadística. Demostraban una capacidad explosiva para crear jugadas y un potencial devastador que lo volvería el prospecto más codiciado por la liga. Las metas y ambiciones que han impulsado a Lamb durante toda su carrera fueron perfectamente expuestas durante su reciente aparición en el programa de Kevin Hart, donde reveló su ambiciosa y despiadada visión para la temporada 2025 y más. Estas no eran simples fanfarronadas de un atleta cegado por la soberbia. Representaban la mentalidad de un auténtico guerrero que siempre respaldó sus palabras con un rendimiento sobrenatural a lo largo de su trayectoria. La cacería de 2.000 yardas en una sola temporada lo coronaría entre los receptores más elitistas de la historia, mientras que los honores de jugador ofensivo del año y jugador más valioso del Super Bowl consagrarían su estatus como un talento verdaderamente trascendental. El rol de líder supremo que Lamb
ha asumido dentro de la organización vaquera se hizo innegablemente evidente durante esa misma entrevista, al detallar su estrategia para soportar la presión asfixiante y las expectativas de representar al equipo de América. ¿La prensa ha logrado afectarte de alguna maldita manera? Las expectativas son tan abrumadoras. Exigen verlos triunfar. Y la frustración de no alcanzar las siguientes fases de esos máximos niveles. ¿Eso ha tenido algún tipo de impacto en ti? Un impacto puramente positivo. Sin embargo, la carrera de Lamb no ha estado exenta de oscuras controversias y desafíos, particularmente en las tensas negociaciones financieras con la organización de los vaqueros. La huelga contractual de 2024, que precedió su eventual extensión de 4 años, por 136 millones. Fue un periodo sumamente hostil que le costó más de 1.5 millones en multas, desatando severas fricciones internas. Este despiadado boicot, que se extendió agónicamente durante todo el campamento y la pretemporada, vio a Lamb acumular multas diarias de $40,000, mientras perdía tiempo crucial de preparación con sus aliados. El riesgo financiero de esta rebelión era absolutamente colosal. Las proyecciones sugerían que Lamb superaría el $1.5 millones en multas totales si se ausentaba del primer juego de pretemporada. La épica resolución de esta amarga disputa contractual finalmente lo transformó en el segundo receptor mejor pagado de toda la liga. Pero estas extenuantes negociaciones evidenciaron lo increíblemente difícil, la tensa relación entre estrellas y gerencia en el fútbol americano moderno. Más allá de contratos, la liga investiga a Lamb por sus desafiantes celebraciones y actitud. La liga lo ha multado con más de $50,000 por sus constantes infracciones, incluyendo castigos recientes por celebraciones de anotación que tildan de pura violencia. Recientemente, él y el receptor de los Steelers, George Pickens, perdieron $14,491 por fingir golpes en una brutal coreografía, algo que la liga tachó de inaceptable. También intentaron censurar su icónica celebración de limpiarse la nariz, acusándolo de promover violencia y oscuros vínculos con pandillas. Su rendimiento tampoco ha escapado del brutal escrutinio, fallando miserablemente cuando la presión amenaza con aplastarlo todo. Fans y analistas lo destrozaron tras la dolorosa derrota inaugural ante los Philadelphia Eagles, donde dejó caer pases vitales, incluyendo anotaciones seguras que condenaron al equipo al fracaso. Estas caídas provocaron una avalancha de despiadadas críticas e investigaciones, de una afición exigente que demanda perfección absoluta de sus estrellas mejor pagadas. Tras una actuación desastrosa contra los Baltimore Ravens en 2024, Lamb se disculpó públicamente. Me fallé a mí mismo y traicioné al equipo. Este nivel de extrema responsabilidad y reflexión pública evidenció una evolución total, asumiendo su rol de líder indiscutible frente a la más oscura adversidad. Las tensas dinámicas dentro del vestuario de los Cowboys también revelaron la verdadera naturaleza de su imponente liderazgo. Su vínculo con el mariscal Dak Prescott es indestructible. Ambos guerreros luchan juntos para erradicar cualquier conflicto, de química mediante confrontación directa, sin dejar que el veneno crezca. Esta madurez para destruir conflictos ha sido vital para mantener su letal alianza frente a la aplastante presión que los asfixia. La fuga de su excompañero, Micah Parsons, hacia los Philadelphia Eagles desató un caos fascinante, pues los reportes indican que Parsons envenenó al equipo y a Lamb con su enorme ego en podcast y actitud tóxica. Pese a esta guerra silenciosa, Lamb mantuvo la diplomacia ante los medios, llamando a Parsons su hermano, pero advirtiendo la sed de sangre que habrá al enfrentarlo en el campo. Mirando al futuro, Lamb ya planea su vida lejos del emparrillado, demostrando la mentalidad maestra que define a las verdaderas leyendas que triunfan tras el retiro. ¿Ya planeas tu vida fuera del fútbol a estas alturas del juego? Y de ser así, ¿qué oscuros intereses esconde CeeDee Lamb para su próximo gran movimiento? Sí, no me obsesiono,
Pero obviamente mi mente maquina cosas fuera del campo, ¿sabes? Me fascina ser creativo, diseñar mi propia línea de ropa. Amo diseñar interiores de casas. Esta ambición empresarial revela un genio calculador que comprende la urgencia de cultivar talentos y pasiones que trasciendan su legado en el campo. Esta implacable fusión de instintos creativos, como la alta costura y el diseño de interiores, junto a su aplastante dominio en el fútbol profesional, revela la mente de un estratega que ataca la vida con la misma frialdad que lo coronó en la cancha. El informe médico que desató el pánico en la nación de los Cowboys, mientras las brutales imágenes del tobillo destrozado de CeeDee Lamb se propagaban como una plaga incontrolable por todas las redes sociales, acumulando millones de reproducciones y lamentos de fanáticos completamente horrorizados. El mundo del fútbol exigía respuestas desesperadas sobre la verdadera magnitud de aquella masacre visual. La naturaleza grotesca de las repeticiones en cámara lenta hizo que muchos presagiaran una catástrofe. Al analizar el ángulo antinatural del tobillo de Lamb durante el brutal impacto, desatando alarmas inmediatas sobre un daño letal que podría sepultar no solo su gloria individual, sino también aniquilar las esperanzas de los Cowboys para la temporada 2025. Apenas unas horas después de la tragedia, múltiples expertos en medicina deportiva comenzaron a diseccionar despiadadamente las pruebas en video, usando su vasto entrenamiento y experiencia clínica en traumas similares, para revelar la oscura verdad de lo que realmente ocurrió en aquella colisión devastadora. El doctor Deepak Chopra, de medicina deportiva, fue el pionero en arrojar un análisis exhaustivo, insinuando que la herida perfilaba como un esguince alto de tobillo de grado leve, basándose en la biomecánica del impacto y la reacción instantánea de Lamb. Su veredicto, que terminaría atrapando más de 1.8 millones de vistas digitales, inyectó una profunda agudeza clínica junto a una dosis de optimismo muy cauteloso, logrando apaciguar ligeramente el terror inicial que consumía a los fielidores. No me sorprendería en lo absoluto si lo vemos desaparecer de la escena durante un mes, o quizás más tiempo, cayendo directamente en la temida lista de reservas lesionados. El consenso forense que emergió de las sombras trazaba un panorama inquietante, pero no una condena absoluta. El doctor David Chao, venerado en las redes como el doctor del fútbol profesional, escudriñó la evidencia y dictaminó que Lamb había sufrido un esguince por eversión izquierda, un trauma que probablemente lo salvaría del amargo exilio en la lista de reservas. Su interrogatorio médico se centró en la mecánica exacta del desastre, señalando que, aunque el espectáculo visual era francamente perturbador, el mero hecho de que Lamb soportara su propio peso justo después del impacto indicaba que la masacre interna no era tan apocalíptica como se temía al principio. La anatomía del desastre se volvió cristalina cuando un ejército de especialistas aportó sus letales diagnósticos. El doctor Evan Jeffries, un verdadero maestro de la terapia física, entregó una autopsia milimétrica de cómo se gestó esta lesión, delatando que la salvaje fuerza aplicada hacia adentro sobre el pie anclado de Lamb había forjado la tormenta perfecta para un esguince alto, sentenciando la urgencia de descartar una fractura inminente. Su peritaje sacó a la luz que estos infames esguinces altos, aunque sean inicialmente menos agónicos que una torcedura tradicional, resultan ser una trampa mucho más traicionera para los atletas de élite, destrozando la estabilidad articular y condenando al guerrero a una agonizante y extensa recuperación. Lo que tornó este informe clínico tan morbosamente fascinante y absolutamente aterrador para los fieles de los Cowboys fue la crónica exacta de las fuerzas destructivas que aniquilaron el tobillo de Lamb en aquel choque. El doctor Brian Sutterer, en su revelador análisis en video, expuso cómo la dorsiflexión del tobillo de Lamb al momento del impacto generó una tensión letal sobre su tendón de Aquiles y todo el tríceps sural. Su investigación,
que comparó esta tragedia con otras lesiones de élite en el deporte, brindó a los espectadores una visión cruda de la biomecánica y sus devastadoras secuelas a largo plazo. Lo que enfrentamos con Lamb es el aterrador mecanismo de un esguince de tobillo alto. Observemos primero esta escalofriante escena de frente, para ver su posición al ser embestido brutalmente por este defensor de los Bears. Los veredictos de tiempo dictados por los expertos médicos crearon escenarios que dejaron a los fanáticos con una falsa esperanza, pero profundamente aterrorizados por el impacto inmediato en la ofensiva del equipo. La investigación del Dr. Chona dictaminó que Lamb perdería aproximadamente 2 semanas. Un posible retorno para la batalla de la semana 5 contra los Green Bay Packers. Sin embargo, otros expertos pintaron un panorama mucho más sombrío, sugiriendo que estos esguinces en atletas de élite exigen de 4 a 6 semanas de recuperación, especialmente cuando la letal agilidad del jugador y sus movimientos explosivos son vitales para su supervivencia en el campo. La naturaleza traicionera de los esguinces altos se volvió el tema central de la investigación médica tras las imágenes virales. A diferencia de los esguinces comunes, que atacan los ligamentos externos del tobillo, estos esguinces de alto impacto destrozan los ligamentos sindesmóticos, que unen la tibia y el peroné justo por encima del tobillo. Estas lesiones son una sentencia para jugadores habilidosos como los receptores abiertos, porque destruyen directamente la capacidad del atleta para realizar esos cortes letales y cambios bruscos fundamentales para su posición. Lo que volvió esta pesadilla aún peor para los fanáticos fue descubrir que estos esguinces siempre ocultan una apariencia inicial engañosa. Muchos guerreros que sufren estas lesiones aún pueden caminar e incluso intentan seguir peleando inmediatamente después del impacto, solo para descubrir más tarde que el daño interno es devastador. Este macabro fenómeno explica por qué Lamb logró volver al juego por una jugada, antes de ser descartado definitivamente para el resto de la guerra. Los oscuros detalles capturados en la grabación viral dieron a los forenses una visión escalofriantemente clara del mecanismo de lesión, permitiendo una investigación mucho más incisiva de lo normal en el deporte. Las implacables repeticiones revelaron el instante exacto en que su tobillo colapsó, con su pie torciéndose hacia adentro bajo el peso aniquilador de Noah Sewell. Esta innegable evidencia permitió a los investigadores identificar los ligamentos exactos que fueron destruidos y dictaminar el tiempo real de su recuperación. Comparar esto con las tragedias de otros titanes de la liga añadió una nueva y sombría capa a la investigación médica. Los peritos notaron similitudes con el calvario de Dak Prescott en temporadas pasadas, pero también expusieron crueles diferencias que podrían alterar drásticamente su recuperación y el sombrío pronóstico final. Estos expedientes golpean a los fans con la cruda realidad, revelando cómo otros guerreros sobrevivieron heridas idénticas para seguir dominando al máximo nivel. Para CD, este campo sagrado lo era todo. Quería entregar absolutamente toda su alma. Dame tu oscuro pronóstico sobre Dallas. Tú escondes las piezas de este rompecabezas. ¿Sobrevivirán a esta cacería hasta el gran baile final de la postemporada? Por supuesto. Las radiografías fueron la evidencia crucial, mientras el público agonizaba, esperando el oscuro veredicto de Dallas. Ian Rapoport, de la red NFL, filtró el lunes que las placas confirmaron la sospecha. Un ligero esguince alto de tobillo, dando un respiro a quienes temían una tragedia mucho más destructiva. El terror psicológico tras un trauma tan espantoso también encendió las alarmas de los médicos. Los analistas de la mente humana sentenciaron que, aunque la destrucción física parezca un simple rasguño, el trauma mental de revivir y presenciar esa carnicería una y otra vez puede destrozar la confianza del guerrero, haciéndole dudar al enfrentarse al peligro. El caos táctico que sufriría la ofensiva sin Lamb quedó aterradoramente expuesto cuando los forenses médicos revelaron la dura condena temporal de estos esguinces, con una oscura sentencia
de 2 a 6 semanas, dependiendo del daño y cómo el cuerpo de Lamb resista. Dallas tendría que hacer verdaderos milagros para sobrevivir sin su arma más letal. Un desafío paralizante, considerando los desastrosos tropiezos del equipo al inicio y su extrema adicción a la magia de Lamb para poder avanzar. Los expedientes médicos que emergieron tras aquel perturbador video viral finalmente expusieron toda la cruda verdad de lo que pasó durante esa devastadora colisión en Soldier Field. Aunque las imágenes iniciales presagiaban una catástrofe que aniquilaría su carrera, el veredicto experto mostró una herida dolorosa pero temporal a corto plazo, incapaz de arruinar el verdadero destino de Leyenda de Lamb o su vital futuro. Bueno, hasta aquí llega este expediente. Pero no te atrevas a huir, porque tenemos exclusivas aún más ardientes. Solo presiona cualquiera de las cartas en tu pantalla ahora mismo y no te despegues.